temer a Dios y darle gloria, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Exaltemos su incomparable majestad. Tributemos gratitud por permitirnos iniciar un nuevo año. La Iglesia Alianza Cristiana y Redimida le da la cordial bienvenida a la casa de nuestro Dios en este nuevo año, y vamos a dar inicio a este tiempo de adoración a nuestro Dios. Y les invito, hermanos, a ponernos en pie para iniciar cantando la No Solo Dios. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia, Génesis, y de este primer libro nos vamos al capítulo 3 para leer los versículos del 6 al 12, y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 6, ustedes el 7, y terminamos hasta el 12, así que ya tenemos la lectura. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantadas. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me he escondido. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y juntos leamos el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañía me dio del árbol y yo comí. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar hoy día en tu casa, tu día, Señor. Oramos también, Señor, como dice tu palabra, por los residentes, las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos, Señor, por aquellas personas y por aquellos países que conforman nuestro planeta Tierra, que usted desea dándole la sabiduría que ellos necesitan para que puedan conducir correcta y acertadamente los destinos de los diferentes países. Oramos especialmente por el Ecuador,
Y en sí, por esta ciudad, Señor, que está tomada por la delincuencia, las drogas, el terrorismo, la extorsión. Sí, aquí la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Señor, usted tome el control de las vidas de cada uno de nosotros. Su palabra dice que debemos de orar por los enfermos. Señor, oramos por aquellos hermanos que están atribulados. Oramos por el hermano Rafael Rendón. Señor, que su mano de gracia esté sobre él, proveyendo la sanidad que su cuerpo necesita. Y de la misma manera oramos por su señora esposa, que continúe dándole la fortaleza para que continúe cuidando y guiando a su esposo. Oramos de la misma manera por la hermana Gina Velarde. Usted conoce, Señor, su situación y el estado de su salud. Oramos de la misma manera para que usted realice su voluntad en su cuerpo. Y oramos para que usted provea sanidad y se manifieste grande y poderosamente en ella. Oramos también, Señor, dándote gracias por un nuevo miembro de Redimido. Acabó de nacer en la madrugada del día de ayer. Oramos por sus padres, que puedan conducirlo y guiarlo acertadamente en los caminos tuyos. Y oramos, Padre, para que usted sea el enaltecido, el invitado de honor en esta mañana y continúe guiándonos y dirigiéndonos. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Un gozo, un gran privilegio podemos encontrar en este nuevo año aquí en la casa de nuestro Dios, con el gran gozo de saber de que Él ha permitido que estemos una vez más aquí, un año más, y por ello debemos alabarle y honrar su bendito y santo nombre. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Le invito a cantar el himno a nuestro Padre Dios. Alabarle por siempre a nuestro Trino Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y vamos a hacerlo con el himno Ebenecer, número 24. Le invito a la congregación a ponerse en pie.
Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, hermano. La alabanza, el Dios de lo extraordinario. Un Dios que no nos deja de sorprender cada día. Y una de esas sorpresas es que estamos aquí con gozo, alabando a nuestro Dios. Les invito a ponerse de pie, hermano, para alabar a nuestro Dios, el Dios de lo extraordinario. Y todo que
entrego todo a ti, Señor. Recibo a Dios en mi corazón. Cada día permanecer fiel y firme en Él. Ahí en esa misma posición, hermano, vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios. Y vamos a cantar a Dios. Tenemos un Dios que Él quiere que sus hijos se rindan a Él. Y hagamos algo por Él. Desde el inicio de año podamos decir que Él es nuestro Señor. No solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Lo vamos a dejar que se vaya como todo nuestro corazón. Dios te guarda, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios te guardo, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al amigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor nunca más seré igual al salir desde el santísimo lugar. Dios te canto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios te canto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Allí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir desde el santísimo lugar. Dios te guardo, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios te guardo, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Por la gracia infinita de nuestro Dios estamos aquí y podemos decir amén. Tomen asiento. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nuestros corazones abra nuestro entendimiento para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos
con el tema lo que verdaderamente necesitamos para transformar nuestra vida en este nuevo año. Escuchemos con atención y reverencia. Muchas personas al inicio de este nuevo año tienen palabras de ánimo y de motivación muy bonitas. Podemos leerlas en sus perfiles de Facebook, de Instagram y de otras redes sociales. Quizás nosotros mismos tenemos en nuestro corazón la buena intención de cambiar nuestra vida en este nuevo año. Pero la pregunta es, ¿será suficiente una buena intención para poder transformar nuestra vida en este nuevo año? Lastimosamente, cada inicio de año es la época de las buenas intenciones, la época de los buenos deseos, pero también cada final de año es la época de las duras realidades, la época de darnos cuenta que no hicimos nada para poder cambiar la realidad de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente necesitamos para transformar nuestras vidas en este nuevo año? Vamos a encontrar la respuesta, hermanos, como siempre debe de ser en la Biblia. Y en el capítulo 3 del libro de Génesis, que les pido lo mantengan abiertas sus Biblias ahí, capítulo 3 del libro de Génesis, donde se nos muestra la forma como Adán y Eva enfrentaron la realidad de su pecado, la realidad de su error, que les cambió la vida para siempre a ellos y también a toda la humanidad. Con la guía de nuestro buen Dios y a la luz de la palabra de Él, la Biblia, les invito a que juntos analicemos el tema, lo que verdaderamente necesitamos para transformar nuestra vida en este nuevo año. Y la pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente necesitamos para transformar nuestra vida en este nuevo año? Y en primer lugar, tenemos que dejar de tratar de encubrir nuestro pecado. Tenemos que dejar de tratar de encubrir nuestro pecado. Y vámonos a Génesis 3 y voy a leer los versículos 6 al 8. Génesis 3, versículos 6 al 8. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bueno, vamos a analizar estos versículos, hermanos, para dar respuesta a nuestro primer punto. Tenemos que dejar de tratar de encubrir nuestro pecado en este nuevo año. Adán y Eva pecaron y en lugar de confesar su pecado y arrepentirse delante de Dios, lo que hicieron fue un plan para encubrir su desnudez. Para que su pecado no se notara, trataron de ocultarse de Dios. Cuando Dios viene y lo llama, estaban escondidos. Cada uno de nosotros tenemos que tener bien claro, hermanos,
Si algo nos roba la bendición en nuestra vida, son los pecados. Son los pecados. Y más aún, los pecados ocultos. Los que usted cree que nadie los ha visto, pero Dios sí los ve. Es decir, tener la misma actitud de Adán y Eva, tratando de ocultar nuestros pecados en lugar de confesarlos y arrepentirnos. Este nuevo año, hermanos, tenemos que dejar de ser expertos en disimular nuestros pecados, porque algunos ya son hasta profesionales en disimular los pecados. Dejar de ser expertos en hacer que nuestros pecados no se noten, pues para Dios, hermanos, todo está al descubierto. Y permítanme leer Hebreos 4:13, pero no pierdan la cita de Génesis 3. Hebreos 4:13. Al final de la Biblia, por Santiago, cerca de Apocalipsis, Pedro, por ahí está. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea, ¿qué cosa? Manifiesta en su presencia. Antes bien, que sigue ahí, que no alcanzo a ver, hermano. Así es, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Nada, hermano, puede ocultarse ante los ojos de Dios. Podrá ocultarse ante los ojos humanos por cierto tiempo, pero ante los ojos de Dios no. Él ve todo lo que hacemos y tiene conocimiento de todo lo que pensamos. Aun cuando estemos pasando por alto su presencia, Él está allí. Cuando procuramos ocultarnos de Dios, Él nos ve. Él nos ve. No podemos tener secretos para Él. Es consolador, hermanos, saber que aunque nos conoce íntimamente, ¿sabe qué es lo importante de Dios? Aunque nos conoce íntimamente, sigue amándonos. Tenemos que comprender que nuestros pecados no deben ser encubiertos, sino que deben ser confesados, porque todo aquel que encubre su pecado no prosperará. Y voy a leer Proverbios 28:13. No pierda la cita de Génesis, porque vamos a volver allá. Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que, hermanos, muchos no prosperan porque tienen pecados ocultos y no los confiesan, y pueden afanarse con tantos trabajos, con cuantas faenas, pero su salario, lo que ustedes reciben, cae en saco roto, dice la Biblia. Es propio de la naturaleza humana esconder el pecado o pasar por alto los errores. Sin embargo, es difícil aprender de un error que no se reconoce. Si usted no reconoce el error, usted no va a aprender de ese error. ¿Y qué hay de bueno en un error si no nos enseña algo? ¿Qué de provecho va a sacar usted de un error si no aprende algo de eso? Y nunca va a aprender si usted lo oculta y lo tapa, lo esconde. Para aprender de un error necesitamos en primer lugar admitirlo, confesarlo, analizarlo y llevar a cabo los ajustes necesarios para que no vuelva a suceder otra vez en nuestra vida. Todos cometemos errores, pero solo los tontos los repiten. Todos
cometemos errores, pero solo los tontos lo repiten. Así es, hermano. Bueno, ¿qué es lo que verdaderamente necesitamos para transformar nuestra vida en este nuevo año? Y en segundo lugar, tenemos que dejar de estar escondidos. Y vámonos a Génesis 3, voy a leer versículos 9 y 10. Tenemos que dejar de estar escondidos. Y Génesis 3, 9 y 10 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Y qué pasó? Y me escondí. Miren, hermanos, el Señor le hizo esta pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Y esa pregunta también debe hacernos reaccionar a cada uno de nosotros. Hoy, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú? Si Dios nos hiciera esa pregunta hoy a cada uno de nosotros, ¿qué responderíamos? ¿Qué responderíamos? Hoy estoy viviendo en fracaso, estoy viviendo en desánimo, estoy viviendo en un matrimonio destruido, estoy en una familia dividida, estoy viviendo en escasez, estoy viviendo en mentiras, estoy viviendo en egoísmos, estoy viviendo en envidia. ¿Dónde estás tú? Pero, ¿por qué estamos así? Porque al igual que Adán, estamos escondidos y no hacemos nada para cambiar nuestra realidad. Estamos escondidos y no tomamos la responsabilidad que Dios nos ha dado en la vida. Reconocer nuestros pecados y confesarlos. Tenemos que dejar de estar escondidos en las excusas, pues seguimos poniendo excusas. Jamás edificaremos nada bueno en nuestra vida si seguimos poniendo excusas a nuestros malos procederes. Tenemos que dejar de estar escondidos en nuestro mal carácter para que nadie nos diga nada. Ah, no, es que yo soy manaba y los manabas somos fosforitos. Así que respétenme a mí porque yo soy manaba y me enciendo rapidito. Tenemos que dejar de estar escondidos en nuestro mal carácter para que nadie nos diga nada y que nadie nos cuestione nuestras malas actitudes y nuestras malas decisiones. Tenemos que dejar de estar escondidos en la indiferencia y la irresponsabilidad. Muchas personas se les dan muchas veces privilegios, responsabilidades y no les interesa. Son indiferentes, les da igual hacer o no hacer nada para Dios. Son irresponsables. Ya no podemos seguir viviendo como ya no podemos seguir viviendo como nuestra casa se cae, se derrumbe, poco a poco, sin hacer nada. Y al hablar de nuestra casa, estoy refiriéndome a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Tenemos que reaccionar. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos para transformar nuestra vida en este nuevo año? Y en tercer lugar, tenemos que dejar de señalar culpables y tomar nuestra propia responsabilidad. Y vamos a leer Génesis 3, 11 al 13. Génesis 3, 11 al 13. Para responder a nuestro tercer punto, tenemos que dejar de señalar culpables y tomar nuestra propia responsabilidad. Amén. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has
comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, miren, empiezan las excusas. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No soy culpable yo, Señor. Es esa mujer que tú creaste la que me hizo pecar. Versículo 3. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, otra excusa más. La serpiente me engañó y comí. No soy yo, Señor, fue la serpiente. Miren, hermanos, cuando Dios le preguntó a Adán y Eva qué habían hecho, ninguno de ellos reconoció su pecado. Ninguno aceptó su error, sino que señalaron a otros como culpables. Y prueba de ellos, hermanos, es que fueron expulsados del huerto del Edén. Adán culpó a su esposa Eva y Eva culpó a la serpiente. Ninguno tuvo la valentía de reconocer y decir, yo comí del fruto, yo tomé la decisión y yo me equivoqué. Ninguno. Si verdaderamente queremos cambiar, hermanos, nuestra vida en este nuevo año, tenemos que dejar de señalar culpables. Antes tenemos que mirar hacia nuestra propia vida. Y yo voy a leer Lamentaciones 3:40. No pierda Génesis 3. Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos, analicemos, acudimos nuestros caminos. No dice que escudriñen los caminos del vecino, los caminos del amigo, del hermano, no. Escudriñemos nuestros caminos, escudriñemos nuestra mente, escudriñemos nuestros pensamientos, escudriñemos nuestra vida y busquemos y volvámonos ¿a quién? A Jehová. A Jehová. Miren, hermanos, antes de comenzar a señalar, por ejemplo, los que trabajan, al jefe, al maestro, a los suegros, algunos dicen feliz Adán que no tuvo suegra. Antes de comenzar a señalar a los suegros, al cónyuge, a los padres, a los líderes, antes de comenzar a señalar al pastor, primeramente veamos nuestras propias aptitudes, veamos nuestros propios errores, pues solo depende de nosotros para poder cambiar. Solo depende de nosotros para poder cambiarlo. La ignorancia, hermanos, o el desconocimiento de la palabra de Dios es un mal que ha perjudicado al pueblo de Dios desde tiempos antiguos. Sí, hermano, porque la Biblia para nosotros es luz, es lámpara. Y desde los tiempos antiguos, siempre el desconocimiento de la palabra de Dios ha hecho que su pueblo cometa muchos errores. El problema de la ignorancia o falta de conocimiento de la voluntad de Dios perjudicó gravemente, hermanos, al pueblo de Israel por siglos. Sí, y vámonos un ratito a Oseas, capítulo 4, voy a leer el versículo 6. Oseas 4:6. Antiguo Testamento. Amén. Ya llegamos. No pierda Génesis. Osea 4:6 dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido mi pueblo? Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, no leíste la palabra de Dios, no prestaste oído, yo te echaré del sacerdocio. Empieza con el sacerdote, hermano. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
Entonces aquí hay una consecuencia. Va con los sacerdotes, los principales líderes religiosos y con su descendencia. Dios acusó a los líderes religiosos de no dejar que el pueblo lo conociera. Se esperaba que fueran líderes espirituales, pero se volvieron líderes de las malas acciones. El pueblo pudo haber dicho, no debe ser malo si los sacerdotes lo hacen. No, esa actitud no es mala si el pastor la hace. Eso no es malo. Pero usted no puede compararse sus acciones con lo que hace el pastor, o lo que hace un líder, o lo que hace un diácono. Sus acciones y su vida tienen que estar comparadas con Dios, con lo que dice Dios. Los humanos cometemos errores. Ya sea que usted enseñe en la academia dominical, nosotros aquí le llamamos academia dominical porque tenemos clases desde 2 años a 100 años. Entonces, para incluir todas estas edades, tuvimos que cambiar escuela dominical a academia bíblica dominical. Entonces, por eso nosotros no tenemos escuela dominical aquí en este templo, y lo que nos miran por internet también. Tenemos academia bíblica dominical para poder incluir hasta 100 años. Y bueno, si alguien pasa de 100 también. Entonces, ya sea que usted enseñe en la academia bíblica dominical, sirva en algún ministerio o guíe en un estudio bíblico, no tome a la ligera sus responsabilidades. Sea un líder que guíe a su congregación, a su audiencia, a Dios. Siempre debe de la predicación guiarnos a Dios, no al predicador, a Dios, a Dios. Nosotros como predicadores solo somos administradores de algo que no es nuevo. La iglesia le pertenece a Dios porque Dios la compró con su sangre. Por eso yo siempre les digo a los hermanos, no digan mi iglesia, la iglesia le pertenece a Dios, a Dios. Yo no soy dueño de esta iglesia, yo soy un vil administrador de la gracia de Dios. Y un día tenemos que dar cuenta, tanto yo por ustedes y ustedes por ustedes mismos y por su familia. Y hay de aquel que fue hallado falto ante los ojos de Dios. Ahora usted tiene que tomar las medidas para estar en la presencia de Dios sin ningún problema. Miren, hermanos, la ignorancia de ellos no era solo porque no les enseñaran, también era porque querían recibir no querían ellos recibir la verdad de Dios. Y así hay muchas personas, hermanos. Cuando la palabra los confronta, ¿sabe qué dicen ellos? No, pastor, esto no es para mí. Ella vuelve y se va. Cuando la palabra los confronta, entonces están buscando un mensaje que les acaricie, que les sobe los hombros y que le oculte la verdad de Dios. Ninguna palabra que no nos confronta es una palabra de Dios. Porque si no le confronta la palabra de Dios, entonces usted es un santo, usted tiene que estar en el cielo. La palabra nos tiene que confrontar porque somos pecadores. Somos pecadores. Y si la palabra no nos confronta, somos perfectos. Estamos en el camino de la santificación. Y eso se logra solo cuando Dios venga o cuando nos llegue a su presencia. Esto le trajo destrucción a este pueblo de Israel en la falta de conocimiento. Esto produjo la ira y el castigo de Dios sobre ellos. Hermanos, ¿cómo verá Dios a aquellos que teniendo conocimiento no quieren obedecer? ¿Cómo verá Dios a aquellos que se les predica la palabra y son confrontados y no quieren obedecer? ¿Cómo los verá Dios? Aquellos que conociendo la voluntad de Dios no se sujetan a ellas. El pecado es el gran obstáculo, hermanos, entre Dios y la humanidad. Lo que realmente nos separa de Dios es el pecado.
pastor, no predique de pecado porque la iglesia se le queda vacía. Y entonces salen los palabreros y llenan estadios, llenan iglesia y muchas cosas más porque predica lo que la gente quiere escuchar. Pero cuando predica de pecado y arrepentimiento, no, esa iglesia no es para mí. Y permítame leer Isaías 59:2. Isaías 59:2. Amén. Pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Miren, hermanos, el pecado separa a la gente de Dios, forma un muro que aísla a Dios de la gente que Él ama, el pecado. Pero es más grave aún, hermano, conociendo la voluntad de Dios, no hagamos lo que Él quiere en nosotros. Eso es más grave aún, no obedecer. Y voy a leer Santiago 4:17. Santiago 4:17. Mire lo que pasa usted que está lleno de conocimiento bíblico y no lo obedece. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es pecado, hermanos, tener conocimiento de Dios y no obedecer. Dios quiere un pueblo que le sirva en su reino con integridad. Sabemos y entendemos que Dios nos prohíbe algunas obras, pero también sabemos que hay obras que Él quiere que hagamos, obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y voy a leer Efesios 2:10. Efesios 2:10, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Voy a leer del capítulo 2, el versículo 10. Amén. Porque somos hechura suya. Miren, nosotros no nos pertenecemos, Dios es el que nos hizo, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué cosa? No dice solo para obras. Y tiene que diferenciar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que camináramos, anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son esas? Aquí está en la Biblia, hermano. Lea la Biblia y sepa lo que Dios quiere que usted ande, dónde quiere que usted ande. Hermano, ninguna obra nos puede ayudar para obtener la salvación. La intención de Dios es que nuestra salvación resulte en obras de servicio a Dios. No somos salvos por obras, pero nuestra salvación nos hace que en gratitud a Dios sirvamos a Él. No somos salvos solo por nuestro beneficio, sino para el beneficio de Dios. ¿Y cuál es la obra que usted debe hacer? Predicar el Evangelio a otros, para glorificarle y para edificar la iglesia de Cristo. Dios quiere cristianos sirviéndole con diligencia en este nuevo año. No quiere que seamos perezosos. Ya la pereza quedó en el año que terminó. Ahora estamos en un nuevo año. Y voy a leer Romanos 12:11, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 12, voy a leer el versículo 11. Amén. En lo que requiere diligencia, ¿qué dice ahí? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, no seamos perezosos en el servicio que debemos hacer para el Señor, y hagámoslo con todo entusiasmo, con toda efervescencia, como dice Pablo, conociendo la voluntad de Dios.
No debemos ser rebeldes a la palabra ni intentar darle un significado diferente a lo que Dios le quiere dar a su palabra. La obediencia debe ser nuestra prioridad en este nuevo año, esforzándonos por hacer aquello que nos cuesta obedecer aún, conociendo y entendiendo lo que Dios nos pide, que hagamos, que le sirvamos. No debemos pensar que podemos agradar a Dios desobedeciéndole. Todos hemos aprendido muchas de las obras que Dios quiere que hagamos, y en consecuencia esas obras deberíamos estar cumpliéndolas. El pecado nos separa de Dios, y cuando no obedecemos lo que la Biblia nos dice, estamos pecando. Estamos pecando, hermano. Y permítanme leer Santiago 1:22. ¿Por qué les digo que cuando no obedecemos a lo que la Biblia nos dice, estamos pecando? Y Santiago 1:22 dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y si usted se convierte en oidor de la palabra nada más, ¿qué pasa? Engañándoos a vosotros mismos. O sea, si usted solo escucha, se está engañando a usted mismo. Así es, hermano. La palabra es clara. Lo complicado es que sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Nos resistimos, nos hacemos rebeldes. Y voy a leer Hebreos 10:26 y 27. Hebreos 10:26 y 27. Y aquí tenemos la clave. Ya estamos ahí, Hebreos 10:26 y 27. Dice: porque si pecaremos, y aquí está la palabra, ¿cuál es? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Se dan cuenta? Y el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos de Dios, a los que no hacen la voluntad. ¿Se dan cuenta, hermano? Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad de Dios, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados de Dios, porque Él vino para perdonar y limpiar los pecados de aquellos que creían en Él y aceptaban a Él. Pero si usted no acepta ese sacrificio, ya no hay otra cosa que lo pueda salvar. Si decidimos seguir pecando, solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Así es, mis queridos hermanos. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos para transformar nuestra vida en este nuevo año? Tenemos que dejar de tratar de encubrir nuestros pecados. Tenemos que dejar de estar escondidos. Tenemos que dejar de señalar culpables y tomar nuestras propias responsabilidades. La vida cristiana es una vida de humilde sumisión y de dependencia de Dios. Toda jactancia semejante es mala. Dios nos llama a no jactarnos, a no enorgullecernos como si fuéramos los amos de nuestra vida. Debemos reconocer que la victoria está en la debilidad. La victoria está en la debilidad, no en el poder. Hermanos, vivamos en este nuevo año para Él, no para nosotros mismos.
Hermanos, no es suficiente que conozcamos la verdad, hay que vivirla. De nada nos vale conocerla y no practicarla. ¿Por qué? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo debemos hacer los planes en este nuevo año? ¿Cómo debemos hacer los planes en este nuevo año? Es la última pregunta que tenemos. Con Dios al frente, en todo momento, con la clara perspectiva de la vida de nosotros mismos, saber cómo somos y qué es lo que valemos. Y con una humildad y dependencia de Dios en todas las decisiones que tomemos en este nuevo año. Queridos hermanos, esforcémonos por hacer las obras que Dios quiere que hagamos. No nos hagamos rebeldes. Si sabemos hacer lo bueno, pues entonces hagámoslo. Apenas estamos comenzando el año. Estamos a tiempo para corregir los errores que venimos arrastrando del año que terminó. Estamos a tiempo de enmendar nuestro camino. Volvamos nuestro corazón al Señor. Él sigue estando con los brazos abiertos, esperando que volvamos a Él, sin importar cómo usted vuelva. Es el único que no le importa cómo usted vuelva. Hoy es el día de rendirnos a Él, confesar nuestras debilidades, nuestras rebeldías y reconciliarnos con el Señor. Pidamos perdón y vendamos nuestro ser íntegro. Cierre sus ojos, voy a orar. Señor, en esta mañana hemos dado respuesta con tu palabra a una pregunta. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos para transformar nuestra vida en este nuevo año? Y hemos hablado solo de 3 cosas, hay muchas más. Tenemos que dejar de tratar de encubrir nuestros pecados. Tenemos que dejar de estar escondidos. Tenemos que dejar de señalar culpables y tomar nuestra propia responsabilidad. Señor, que estos principios que hemos aprendido hoy en tu palabra los podamos poner por obra durante estos meses que empiezan hoy, y que con su soberana voluntad podamos cumplirlos y hacerlos propios en nuestra vida. Señor, le pido que perdone a aquella persona o a aquellas personas que nos están viendo por el internet, si aún no han sido salvas y tu palabra ha penetrado su mente y su corazón. Señor, sálvalos, perdónalos, límpialos de toda maldad. Y si hay algunos hermanos que quieren reconciliarse hoy con Dios en esta sala, igualmente, Señor, te pedimos que los perdones, los transformes y los hagas, los restablezcas a un servicio como usted se merece, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted, amigo, hizo la oración, la repitió sinceramente, usted ahora se reconcilió con Dios o es un hijo de Dios, ahora le corresponde asistir a una iglesia donde le prediquen la santa palabra de Dios sin adulteraciones y seguir su desarrollo espiritual. Y que Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios por el mensaje justo en esta mañana, viendo el versículo hace un momento lo repetí el pastor 2 veces. Es necesario hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Vamos a cantar un himno, el himno número 176, Alcanzado Peregrino.
Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por su palabra, que es viva, eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones. Y lo importante, Señor, de su palabra es obedecerla, no llenarnos de conocimiento, sino que ese conocimiento lo podamos bajar al corazón y luego obedecerlo con amor, con sencillez y con humildad como usted nos manda. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios te bendiga, protección sea su gracia, siempre tu sostén.